nombre habla de destino, habla de identidad. El nombre tiene una carga sistémica. ¿Qué quiere decir? Es como la huella dactilar, es algo que tienes y que lo vas a llevar desde el principio hasta el final. No puedes deshacerte de eso. Y una cosa es el nombre de lo natural y otra cosa el poder que carga en el mundo espiritual ese nombre que tú llevas, ¿no? Por eso yo puse que el nombre habla de destino, habla de identidad, habla de meta, habla de dirección, habla de asignación y habla de propósito. Y muchas veces no le damos mucha importancia a nuestro nombre. En el Antiguo Testamento, cuando se colocaban los nombres, se tenía mucho cuidado con qué nombre colocar. Los que tenían revelación, por supuesto, ¿no? El nombre hablaba del carácter de la persona o se profetizaba sobre lo que la persona iba a ser, ¿no? Dice que yo el otro día, pensando en la palabra, ¿no? Porque la verdad es que a mitad de semana tenía una dirección y después se fue por otro lado, ¿no? Y la verdad que me sorprendió, ¿no? Y es que Dios siempre sorprende. Miren, los nombres, algunos son acertados en el sentido de que vienen de parte de Dios. Hay otros que en el transcurso del tiempo, ¿no?, son cambiados por Dios. Hay otros que el mismo enemigo te los quiere cambiar. Y hay otros que tú mismo no estás de acuerdo con tu nombre y tú mismo te pones otro nombre. Y yo voy a ver ejemplos, vamos a dar ejemplos en la palabra para que vean todo esto que acabo de decir, ¿no? Mira, hoy en día muchos de los nombres son puestos en honor a familiares o algunos simplemente porque es bonito, ¿no? Un nombre puesto tiene el poder de crear o un desafío por vivir lo que tu nombre significa o orgullo de tener el mismo que esa persona por la cual te lo han puesto, sea tu abuelo, tu padre, sea quien sea. Pero también a la vez puede ser una carga. Aquí he puesto un ejemplo, pongamos en pantalla, por favor. Ponemos en pantalla el primer texto que he dado. ¿Lo tenemos? Dice así: en el momento más difícil del parto, la partera le dijo a Raquel: no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni. Benoni habla de dolor. O sea, el nombre que le quería dar a su hijo era el de dolor. Tú imagínate, sabiendo que iba a morir, ¿qué carga le pones a tu hijo? Ha muerto por tu culpa. Mira la importancia, pero la revelación de Jacob que le puso Benjamín. ¿Sabes qué significa Benjamín? El hijo de mi mano derecha, el hijo favorito. Mira cómo cambió la historia, ¿no? Tenemos muchos más ejemplos. Yo los voy a ir dando. Pero antes que nada, quería leer otro texto en la que nos habla cómo Dios tiene pensado cambiar nuestro nombre. Dice así: las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Está hablándote a ti. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. ¿Quién te dará el nuevo nombre? ¿Quién quiere cambiar tu nombre? Escucho muy flojo el volumen. Dale un poquito más de volumen a la mesa. El Señor mismo te lo dará. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de Dios. La intención o el sueño o el propósito por el cual nosotros existimos es porque quiso Dios. Es muy difícil a veces entender la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no es para que estés de acuerdo o que te parezca bien. Él es el que es, Él es el que ha creado y tú simplemente lo único que puedes estar es agradecido.
Y con cada uno de nosotros tiene un destino, tiene una meta, tiene un propósito. ¿Vale? Aquí vamos a ver ahora el ejemplo, siguiente texto, por favor, donde vemos también el ejemplo de un cambio de nombre, ¿no? Dice que el faraón cambió el nombre de José y lo llamó Zafenat Panea. Y además le dio por esposa a Asenat, hijo de Potífera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Miren, todos conocemos la historia de José. José pasó desiertos, pruebas, se probó su lealtad muchas veces y él fue leal, ¿no? Y muchas veces, no directamente el Señor pone el nombre, pero usa a hombres para cambiar el nombre. Dice que le cambió el nombre a Zanat Panea. José se convirtió en el gobernador, en el segundo hombre más importante de toda la tierra, porque el imperio egipcio era el más importante y más poderoso de toda la tierra, ¿no? Y dice que le cambió el nombre, le puso Zanat Panea. ¿Sabes qué significa? Que lo busqué. Preservador del mundo, mantenedor de la vida. El Dios habla y Él vive. El que revela los secretos. ¿Por qué le cambió el nombre? Un nombre tan poderoso. Porque se estaba alineando al propósito por el cual Dios lo había creado. Y para llegar a ese propósito tuvo que pasar por una multitud de procesos. Nosotros somos muchos procesos que son escondidos de parte de Dios, si no, nosotros no los pasaríamos. Si nosotros nos dijera Dios, tienes que pasar por esto, por esto, por esto, diríamos, renuncio. Porque no nos gusta sufrir. Otro nombre, Oseas. Oseas era Josué, le cambió el nombre Moisés. Fijaos lo que significa Oseas. Oseas significa salvación. Josué, que fue el que llevó al pueblo de Dios a la tierra prometida, dice que significa el que trae la salvación. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque tenía una misión, porque tenía un propósito. Porque tenía una dirección, porque ese era su destino, su meta para lo que Dios lo iba a usar, llevar a una gran nación al lugar, a la tierra prometida a los antepasados. Amén. Esto se va a poner luego más movido, lo que pasa es que ahora son datos todo, ¿sabéis? Mirad, Salomón, ¿quién sabe quién es Salomón? ¿Quién es? 2, 3. Era el hijo de David, era el rey Salomón, dicen que era el hombre más sabio de la tierra. Pues el Señor le cambia el nombre. Fijaos, Salomón significa pacífico, sabio. Y eso era importante para cumplir el propósito que Dios tenía con él. Lo que quería hacer con él y a través de él. Pero el Señor le cambia el nombre y le pone Jedidías. ¿Y sabes qué significa? Amado del Señor. Porque a veces, en medio de querer cumplir tu propósito, te azaras tanto y te quemas tanto, que olvidas que lo más importante que hay es que Dios te ama y que eres amado del Señor. Y Él se lo cambió. ¿Sabes por qué? Porque yo no lo sé, pero lo intuyo. Necesitaba entender que ante todo, antes de cumplir el propósito, Dios te ama. Que tengas seguro que Dios te ama y que va a estar ahí. Amén. Yo oigo pocos amenes hoy. Bueno, vamos a ponerle un poco más de fuego. Vamos al siguiente texto, por favor. Dice que ya no me llamen Noemí, respondió ella. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Fíjense, todos conocemos la historia de Noemí, se queda viuda, mueren sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben qué significado tiene Noemí? Dulzura. Dios le colocó el nombre para que ella fuera dulzura, donde llegara dulzura.
Pero ¿qué hace ella? Cambia su nombre por las circunstancias. Muchas veces las circunstancias hacen que tú no creas en el nombre que Dios te ha puesto, en el nombre que Dios te ha asignado. Mara significa amargura. Y conforme a lo que tú crees es lo que vas a vivir. Lo que pasa es que Dios es misericordioso y se acordó de Noemí. Pero fijaos qué peligro cuando nosotros no entendemos que el nombre tiene una carga sistémica que te hace avanzar hacia la meta y hacia el sentido de tu existencia. Porque muchos de nosotros nos preguntamos siempre por qué existo y qué es lo que tengo que hacer, ya que existo con un propósito. Esa es la pregunta que todo ser humano se hace. Fijaos, la palabra Simón significa el que ha escuchado a Dios. Simón, ¿no? Lo conocemos por Pedro, por Cefas. Simón había escuchado la palabra de Dios. Tú estás escuchando la palabra de Dios. Tú has escuchado la palabra de Dios. Pero hay un nivel más donde Dios lo quería llevar, ¿no? Dios lo quería llevar a que viviera y creyera no por el entendimiento, sino por la revelación. Y sobre la revelación es que quería que su pueblo y su iglesia creciera, naciera y fuera edificada. Entonces él en un principio dice que el que ha escuchado a Dios. Sin embargo, Dios, pasado el proceso y bajo aquella pregunta que le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y tú quién dices que soy yo? Cuando Él declara, tú eres el Mesías, tú eres el Jesucristo, tú eres el que ha venido a salvar a su pueblo. Dice, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Ahí es donde yo voy a edificar mi iglesia. Es ahí, por eso te voy a llamar roca. Y te digo una cosa, roca porque la roca aguanta mucho y tú vas a tener que aguantar mucho. Muchos de nosotros no queremos pasar ni por esos procesos ni renunciar a nada de lo que tuvo que renunciar Pedro y de lo que tantos otros tuvieron que renunciar. Si por nosotros fuera, nuestro nombre sería Comodín, de apellido sin problemas y segundo apellido Dormilón. Ese sería nuestro nombre. Porque huimos del propósito. Huimos del propósito, huimos de aquello que carga nuestro nombre, que fue lo que Dios ya pensó. Sino ¿para qué existes? ¿Para qué existes? El otro día escuchamos a nuestra pastora Debbie cómo le cambió el nombre a los amigos de Daniel. Y yo lo voy a repetir con el significado. A Ananías le puso Sadrach. Ananías significa la gracia del Señor. Pero le cambiaron el nombre. Sadrach, que quiere decir iluminado por Aku, el dios luna. Imagínate. Misael, Dios fuerte, significa. Sin embargo, se lo cambiaron a Mesac, quien es como Aku, el dios de la luna. Azarías, el Señor es mi ayuda. Abednego, siervo de Nebo, dios babilónico. Daniel significa Dios es mi juez. Beltasar, que Bel proteja al rey. Si esos hombres hubieran cedido, porque te pueden poner el nombre que quieras, lo que pasa es, depende de que tú creas en ese nombre que te han puesto, o creas en el nombre que Dios tiene para ti. Depende de eso. Si esos hombres hubieran creído en los nombres que le pusieron, muy posiblemente no sabríamos nada de ellos. Hubieran perdido su propósito y el sentido de su vida. ¿Tú quieres perder el sentido del por qué existes? Pues depende de que tú creas y seas firme en el nombre que Dios te ha puesto, en la asignación que Dios te ha puesto. Tengo mucho tiempo. Estoy yendo rápido. Vamos con el siguiente texto. Dice así:
También dijo Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Repito, tanto la bendeciré que será madre de naciones. Repite conmigo, madre de naciones. Y de ella surgirán reyes de pueblos. Amén. El siguiente texto. Cuatro, 6. Vale. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que desde ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de muchas naciones. Padre de muchas naciones. Más suerte, padre de muchas naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Repítalo. Mira, escúchame. A Sarai le puso Sará, con una H al final. Y a Abraham le puso Abraham, una H intercalada. La palabra Yahvé tiene una H en medio. Y la palabra H habla del Espíritu. Habla del soplo del Espíritu, el Ruaj, el soplo del Espíritu. No podía Dios empezar y hacer grande una nación, ni todas las promesas que acabas de leer ahí, si no introducía el soplo del Espíritu, el Ruaj, sobre Sara y Ruaj sobre Abraham, porque Sara era una mujer que no edificaba su hogar, sino lo tumbaba, tomando decisiones equivocadas en contra de lo que Dios mandaba. ¿Cómo le dice a su esposo que se acueste con la criada y que la descendencia vendrá de otra? ¿Cómo? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Sabéis qué significa Sara? Comandante, Sarai, comandante. Cuando el que tenía que mandar era el esposo, el sacerdote. No supo educar a Ismael y lo volvió un burlador, porque ella era una burladora. Porque ella era una burladora. Se burlaba de la madre de Ismael, si leemos en el texto. ¿Cómo voy a construir una nación si no cambio tu nombre? Si no hago que el Ruaj entre en ti, que cambie y te dirige. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a cumplir el propósito por el cual te he creado? Si el soplo del Espíritu Santo no está en ti, te guía y te levanta y te fortalece para lo que quiero hacer contigo y a través de ti. Abraham le coloca una H también. Abraham. Porque cada vez que se nombraron uno al otro, estaban soplando el Espíritu de Dios. Abraham, Sarah. Porque sin el Espíritu no llegamos a ningún lado. Abraham no estaba siendo sacerdote. No estaba creyendo lo que Dios le estaba diciendo. Te voy a dar un heredero y será de la forma correcta. No será a tu forma y a tu manera. Y tú eres el que tienes que dar direcciones en tu casa. Por eso yo te digo una cosa. Yo quiero una H en mi nombre. Lo vuelvo a repetir. Yo quiero una H en mi nombre. Mira, aquí no lo han entendido. Voy a ver aquí en medio. Aquí. Yo quiero una H en mi nombre. Así. Ahora me voy de aquí. Yo quiero una H en mi nombre. Así es. Esto me ha gustado. ¿Sabes por qué? Porque yo si tengo que imitar a alguien es a mi mentor, que es mi pastor Merino. Me ha gustado. Lo vamos a practicar. ¿Tú quieres una H? Amén. Amén. Yo también. Quiero una H. Necesito una H. Necesito una H. Porque si no tengo la H, mi naturaleza va a salir, va a predominar y va a hacer que pierda mi propósito. Pero no solo mi propósito, sino el propósito de mis hijos,
de mi casa, de mis nietos, de mis generaciones. Tú necesitas el ruaj. Tú necesitas el ruaj. Y yo te voy a decir una cosa. Y te voy a enseñar algo que he aprendido yo esta semana, estudiando. Cuando tú tengas problemas, cuando tú te vengas abajo, luego todos nos venimos abajo, a veces duele vivir. No sabes ni cómo pasas el día y duele. Y duele. Duele porque no estás conectado. Duele porque tienes la cabeza en otro lugar. Duele. Entonces te voy a dar un consejo. Que lo pongas en práctica a partir de ahora. Te levantas, miras arriba y dices, Ruach Adonai. Ruach Adonai. Ruach Adonai. ¿Sabes qué significa? El Espíritu del Señor está conmigo. El Espíritu del Señor está conmigo. A ver, en este lugar, Ruach Adonai. Ay, no. Vamos a ver aquí, a ver. Me gusta, vamos a ver aquí. Ahora todos juntos. ¿Saben lo poderoso que acabas de hacer ahora? El Espíritu del Señor está en mí. Habita en mí el Espíritu del Señor. Yo tengo la H, yo tengo el Espíritu Santo en mi interior. Y si eso ocurre, nada de lo que ocurra podrá apartarme de mi destino. Podrá apartarme de las bendiciones y las promesas que Dios tiene para mí, para los míos. Yo no sé, si fuera tú, yo estaría levantándome y dando gracias a Dios porque te permite tener al Espíritu suyo dentro de ti para guiarte, para abrazarte, para consolarte, para en momentos de dificultad sostenerte. ¿O no tienes tus momentos de dificultad? Y es muy fácil en la teoría, pero en la práctica se vuelve difícil. Vamos a poner el siguiente texto. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. ¿Cómo se quedó? Delante de Dios tienes que estar solo. Ese es el mejor momento y el mejor lugar. Solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. ¿Seguimos? Entonces dijo, suéltame ya, que está por amanecer, no te soltaré hasta que me bendigas. Respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Repite conmigo, ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Miren, creo que casi todos conocemos la historia de Jacob. Jacob fue bautizado con un nombre, como hablábamos antes. Yo creo que ahí Jacob aprendió muy bien, porque cuando Raquel, que hemos dicho al principio, va a morir y le pone Benoni a su hijo, dice, no, de eso no. Ya he vivido bastante maldición con el nombre que yo tenía. Jacob era mentiroso, tramposo, desleal, traicionero, sin principios, egoísta, yo. Y vivió así, y buscó las bendiciones a través de sus trampas, de sus mentiras. Todo esto llegó a que mintiera a su padre y mintiera a su hermano, y robara a su hermano la bendición del primogénito. Él tuvo que irse de casa porque el hermano Esaú prometió matarlo y tuvo que huir, ir fuera de su casa. Y yo siempre que leo esto, siempre me doy cuenta o me pongo en su lugar, ¿no? En aquel trayecto de salir de su casa, de su entorno, de su familia, el lugar donde había nacido, donde tenía sus amigos,
donde tenía su seguridad, su comodidad, ¿no? Por haber hecho las cosas mal, y él sabía que lo estaba haciendo mal, salir por aquel desierto y llegar hasta casa del que sería su suegro, que entonces era su tío. ¿Cómo perderlo todo sabiendo que no hay vuelta atrás? ¿Cómo debe de doler aquello? Y él llegó allí, él trabajó durante mucho tiempo, se casó con Raquel y con Lea. Bueno, le engañaron, porque lo que siembras cosechas. Se quería casar con Raquel, pero el padre, que como estaba medio borracho por la noche, le metió a Lea en la cama. Y cuando se despertó por la mañana, Jacob dijo, ¿pero qué has hecho? Digo, aquí es que la costumbre es que la primera es la más mayor, la que damos, ¿no? Pero yo quiero a Raquel, y digo, pues ahora trabajará 7 años más. O sea, cuando no hay nada en esta tierra, nada que tú hagas que no produzca una semilla conforme a lo que tú haces. Si haces el mal, cosecharás mal. Si haces el bien, cosecharás el bien. No hay nada. Ya te puedes esconder porque es un principio espiritual establecido. Los principios se cumplen, quieras o no quieras. Hay alguien que puede que no crea en Jesús, pero aplica el principio de dar y recibe la bendición por dar. Entonces, Jacob estuvo 20 años viviendo de la misma forma y cosechando lo mismo. Llegó un momento en que él estaba triste porque, escucha, no sé cuántos años tenía, no lo sé ahora mismo, si alguno de vosotros lo sabéis, cuando salió de su casa. Pero después estuvo 20 años más allí. 20 años fuera de su casa, de su entorno, de su propósito. Por ejemplo, el pueblo en el desierto, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, el propósito no era estar tanto tiempo. Pero cuando tú te encabezonas en no cambiar y no alinearte con lo que Dios quiere, te toca pasar el proceso. 20 años estuvo Jacob allí, en un bucle de mentira y cosechando desgracia. Y ya no desgracia, porque aunque él salió de aquel lugar, entró solo, pero salió con ganados, con esposas, con hijos, con criados, con criadas. Eso no te da plenitud de vida. Es lo que hablaba el pastor José cuando hablamos de la ofrenda, la prosperidad. Cuando hablamos de la prosperidad, hablamos de una plenitud en tu ser, de una plenitud en ti. No estamos hablando de dinero. Si es que el dinero vale para comprar y nada más. Y para corromperte, la raíz. Dice la palabra de Dios que la raíz de todo mal viene del dinero. Y mira si estaba próspero Jacob, pero no había plenitud en él. Y seguía con el mismo nombre. Sus abuelos tuvo que cambiarle Dios el nombre. Y Dios necesitaba cambiar el nombre de Jacob. Dice que tiene una lucha tremenda con el ángel de Dios. Y llega un momento que dice, déjame, le dice el ángel del Señor, déjame porque no hay manera contigo. Ya puedo luchar, ya puedo explicarte, ya puedo decirte lo que sea, que tú sigues siendo el mismo. Estás con la misma mentalidad, sigues con la misma miseria, con los mismos problemas, sigues siendo el mismo y no cambias. Y él dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Le estaba diciendo, no te dejaré hasta que me cambies el nombre. Eso es lo que le decía Jacob. Necesito que me cambies el nombre. No puedo vivir más así. No puedo vivir más así. Yo necesito que Alex suba, por favor. Por favor, Alex, me tienes que ayudar a llevar a esta gente cerca del Señor. Amén. Mira, Jacob empezó a ser consciente de lo que su nombre trascendía sobre su vida. Empezó a ser consciente de que solo había un camino y era el de regreso. No hay
no hay acto, no hay nada tan asombroso, ni tan reconfortante, ni tan extraordinario, que cuando un hombre se acerca delante de su Creador y se arrepiente. Y Jacob lo entendió y tuvo que volver de regreso. El nombre de él era mentiroso, tramposo. Yo no sé cuál es tu nombre, tú lo conoces. No sé si tu nombre es mentiroso, eres adúltero, o tu nombre es que eres ladrón, tramposo en el trabajo, infiel con la familia. Si eres iracundo, si eres vago, no te gusta trabajar, pero te gustan los lujos. Si no eres padre, si eres celoso, si ese es tu nombre, si eres avaro, yo no sé cuál es tu nombre, en el que estás viviendo no sé cuántos años como Jacob. No sé cuál es ese nombre. Si eres borracho, si eres mujeriego. El Espíritu está ahora redargüendo ahí en ti. Te está hablando porque tú sabes tu nombre. Te voy a dejar un minuto para que examines y veas cuál es tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Ese nombre lleva una H. Ese nombre incluye y te deja llevar por el Ruaj. Ese nombre te acerca al propósito por el cual Dios te creó. Yo no sé cuál es tu nombre, pero sí sé que Dios te lo quiere cambiar. Dios quiere cambiar tu nombre, quiere colocar una H. Cuenta contigo y quiere que en el día de hoy te atrevas a cambiar tu nombre, a dejarte cambiar tu nombre. Y a lo mejor no es solo cambiar tu nombre, sino es creer en el nombre que Dios puso en ti. Porque si no crees en el nombre que Dios puso en ti, lo tienes complicado. Miren, esta semana mi hijo Joan me dijo: papá, ¿sabes qué significa tu nombre? Digo, no, creo que era una de las definiciones era amado del Señor. Pero dijo, no, el que es fiel con el Señor. Yo era un ateo, demostrado con carnet y todo. Posiblemente si me hubieran dicho entonces cuál era el significado de mi nombre, me hubiera dicho, pues se han equivocado. Dios no se equivoca. «38 años estuve en el pantano cenagoso, con el paralítico, esperando que alguien lo acercara al agua. 38 años. Pero vino el Señor. A los 38 años, igual que el paralítico, vino y me levantó y me preguntó, ¿quieres ser sanado? Y fui sanado. Desde entonces, te voy a ser fiel, te voy a ser sincero, perdón. Desde entonces ha habido veces que he bajado mi cabeza. Y a veces incluso me ha dolido, como te decía antes, el vivir. Incluso he pensado en abandonar. Pero Dios, en ese nombre que me puso cuando nací, puso algo que marcó mi destino, mi camino. Vas a ser fiel. Vas a ser fiel.